Los susurros dentro del palacio finalmente se transformaron en una tormenta. El rey Carlos ha tomado una decisión impactante: alejarse de la reina Camila. El punto de quiebre llegó cuando el príncipe William descubrió una traición tan profunda que sacudió los cimientos mismos de la familia real. Quienes están más cerca del trono aseguran que el rey no tuvo alternativa alguna tras conocer la verdad. «Esto es el final», afirmó una fuente interna. «La corona puede seguir firme sobre la cabeza de Carlos, pero su corazón se ha roto en silencio». ¿Qué fue lo que William reveló y que lo destruyó todo? Acompáñanos a descubrir los detalles. El expediente de la traición, la luz del amanecer, se filtraba suavemente sobre el palacio de Buckingham, tiñendo sus muros de un dorado apacible. Los gorriones cantaban en los jardines reales como si el mundo siguiera su curso normal. Pero en el interior, tras los gruesos muros de piedra y las antiguas ventanas góticas, reinaba un silencio más pesado que cualquier corona. El rey Carlos III se encontraba solo en su estudio privado. Sus manos frágiles temblaban mientras sostenían un voluminoso expediente que había llegado en plena noche. Sus ojos, cansados, recorrían las páginas sin posibilidad de escape. Cada hoja contenía palabras más cortantes que el acero, y, al final de cada documento, aparecía una firma falsificada que le helaba el alma. La de Camila, trazada con torpeza pero de manera intencional. «Esto no puede ser», susurró Carlos casi sin voz. Sin embargo, las pruebas estaban ahí, frías e irrefutables. Los documentos narraban una traición más dolorosa que cualquier escándalo que hubiera enfrentado antes. Joyas invaluables que habían pertenecido a su madre, la reina Isabel II, la perla usada en su coronación, el collar de rubíes que brilló bajo enormes candelabros, habían sido tasadas en secreto y luego vendidas en subastas ocultas en mercados lejanos. Tesoros cargados de historia y orgullo habían terminado en manos de extraños incapaces de comprender su verdadero valor. Carlos pasó otra página y sintió cómo el pecho se le oprimía, como si el aire hubiera desaparecido. Balmoral, con sus campos azotados por el viento y colinas solemnes, propiedades llenas de recuerdos familiares, habían sido transferidas discretamente a empresas sin rostro. Incluso antiguos jarrones, pinturas y sillas talladas del castillo de Windsor, piezas que susurraban siglos de historia, habían desaparecido mediante contratos tan oscuros que no dejaban pasar la luz. Su respiración se volvió irregular. Se llevó la mano al pecho para intentar calmarse. «Camila», murmuró con la voz quebrada. Se levantó de la silla, aferrando el expediente con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Caminó hasta la ventana y observó los jardines. Las rosas rojas, las favoritas de Camila, brillaban bajo el sol matinal. Pero ese día, su belleza parecía falsa, casi burlona. «Has cruzado una línea», susurró. «Me has traicionado. Has traicionado a mi madre y a la corona». Durante décadas Carlos había aprendido a resistir. Había soportado críticas, escándalos y murmullos destinados a quebrarlo. Había entrenado su calma frente a la burla del mundo. Pero esto era distinto. No era el mundo contra él, sino la mujer en quien más había confiado. Aquella por la que había sacrificado su imagen, su honor y la paz con su propia familia. Esta traición no se trataba solo de joyas o propiedades. Se trataba de la memoria, del legado, de la promesa hecha a su madre, de proteger la monarquía por la que ella había dado su vida. Cada objeto robado era un fragmento de esa promesa ahora rota. Cerró los ojos y, en ese silencio, el recuerdo de Diana atravesó su corazón. Su risa, su tristeza, su amor. ¿Había estado ciego todo ese tiempo? Su necesidad de compañía le había hecho ignorar señales evidentes. ¿Fue amor alguna vez, Camila?, preguntó al vacío. ¿O solo fui un peldaño en tu camino hacia el poder? Las preguntas ardían sin respuesta. El despacho parecía encogerse, el aire volverse irrespirable. Cuando volvió a sentarse, su rostro estaba pálido, pero su mandíbula firme, endurecida por el dolor. La verdad pesaba más que la propia corona, que en ese momento le parecía una cadena de hierro. «No solo me traicionaste a mí», dijo finalmente, con voz firme. «Traicionaste a la monarquía y al alma de esta nación. Y eso no tiene perdón». Y al otro lado del mundo, Camila seguía sin saberlo. El espejo de la reina y la verdad del rey. Aquella mañana, el palacio brillaba con su elegancia habitual. Pero bajo el mármol pulido y el oro, se gestaban tormentas invisibles. En la cámara real, lejos del estudio silencioso de Carlos, Camila se observaba frente a un espejo dorado. Ajustaba un pañuelo de seda alrededor de su cuello, con manos seguras y una mirada llena de orgullo. Incluso en sus 70 años se movía con la elegancia de quien sabe imponer presencia.
No tenía idea del expediente que reposaba en manos temblorosas de Carlos. No sospechaba que su entramado cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse. Para ella, todo seguía bajo control, como piezas de ajedrez que creía dominar, firmas falsas, activos transferidos, acuerdos secretos. Es por la monarquía, se repetía, por su estabilidad, pero en el fondo sabía que no era solo deber, era poder. Años de comparaciones con Diana, de críticas y miradas que la juzgaban como una reina incompleta, habían dejado cicatrices. Camila deseaba más que sobrevivir, quería reconocimiento, demostrar que no era una sombra, sino la arquitecta del futuro de la corona. Convencida de que su plan era perfecto, sonrió al mirar las rosas del jardín. Creía estar a salvo. No sabía que, a solo unos pasillos de distancia, la verdad ya había salido a la luz y la traición pesaba como nunca sobre el rey, antes de convertirse en su esposa, en su reina, en la mayor controversia de su vida y en su amor más intenso. Aunque las imágenes eran borrosas, la insinuación era clara y cruel. Los tabloides ya las habían difundido como un incendio imparable. Debajo de las fotografías, los comentarios eran despiadados. La reina vuelve a las andadas, decía uno. Carlos debería haberse quedado con Diana, se burlaba otro. El aliento de Carlos se detuvo. Dejó el teléfono sobre la mesa y, de pronto, lo apartó con brusquedad. El golpe resonó en el estudio como un veredicto final. No esto, susurró, llevándose la mano al pecho. No ella. No otra vez. La traición revelada en el expediente ya le había arrebatado toda certeza. Y ahora, este rumor atacaba el punto más frágil de su corazón, la confianza que había construido durante años de sacrificio. Siempre había creído que Camila lo comprendía como nadie más, que su vínculo no se había forjado solo en el amor, sino en la supervivencia tras décadas de escándalos, críticas y soledad. Sin embargo, sentado allí con las paredes del palacio cerrándose a su alrededor, comenzó a preguntarse si el amor que había defendido con tanta fiereza no había sido más que un espejismo. Se levantó del escritorio y caminó hacia el balcón, abriendo las puertas de par en par. El aire fresco de la mañana golpeó su rostro, frío y cortante, pero no logró calmar el caos que llevaba dentro. Los jardines reales se extendían abajo, serenos, inmutables, aunque para él habían perdido todo color. Se aferró a la barandilla con la mirada fija en las rosas que Camila había cuidado con sus propias manos. Durante años, esas flores habían sido su lenguaje secreto, símbolos de afecto cuando el mundo parecía estar en su contra. Ahora, los pétalos rojos le parecían frágiles, recordándole que incluso la confianza más sólida podía quebrarse con un solo gesto. ¿En qué fallé?, susurró al viento. Su voz se quebró y fue arrastrada por la brisa, perdida en la inmensidad del jardín. Los recuerdos lo invadieron. Aquellos primeros encuentros en rincones discretos, lejos de miradas públicas, cuando Camila era su refugio en una vida dividida entre el deber y un matrimonio que se desmoronaba. Su risa, su calidez, su presencia eran el único lugar donde se sentía realmente comprendido. Había luchado por ese amor. Soportó el desprecio de la prensa, la desaprobación de su familia y el peso del juicio público. Había perdido a Diana, y aún así, se aferró a Camila convencido de que su amor merecía cada batalla, pero ahora se preguntaba si todo había sido una ilusión. ¿Lo amaba por quien era? ¿O por el poder? ¿La corona? ¿El trono? ¿Y la historia que lo rodeaban? Las preguntas lo atormentaban sin darle tregua. Volvió al interior, con el cuerpo pesado y los pasos inseguros. En el escritorio, se sentó y tomó una hoja de papel. La mano le temblaba al sostener la pluma, pero se obligó a escribir. Las palabras fueron pocas, pero cada una llevaba el peso de su corazón herido. «Reúnete conmigo esta tarde en Clarence House». Dobló la nota y se la entregó a un asistente con la orden de enviarla de inmediato. El estudio volvió a quedar en silencio, roto solo por su respiración irregular. Carlos se recostó en la silla, mirando al techo como si buscara respuestas entre las tallas ornamentales. Cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la corona y del corazón aplastándolo por igual. Finalmente, reunió el valor necesario. ¿Qué le diría a Camila? ¿Y cómo ese enfrentamiento lo llevaría a dejarla definitivamente? El valor de enfrentar la verdad. Clarence House parecía contener la respiración, como si sus muros presintieran la tormenta a punto de estallar. Aquel lugar, antes refugio de intimidad y risas compartidas, ahora se sentía más frío que la piedra. El aire era denso, un silencio que se adhería a la piel. Las cortinas de seda amortiguaban la luz, dejando caer apenas unos rayos sobre el suelo de madera pulida. Carlos estaba de pie junto a la mesa del té. Su postura reflejaba agotamiento. Frente a él,
El expediente reposaba como una acusación irrefutable, cargado de pruebas. Vestía un traje gris sencillo. Sus hombros caídos y sus ojos oscuros revelaban el tormento interior. La puerta se abrió suavemente y Camila entró. Caminaba con la confianza que siempre la había protegido, aunque una sombra de inquietud cruzó su mirada al ver el expediente. Llevaba un vestido azul claro y un pañuelo de seda cuidadosamente anudado al cuello, como una armadura para una batalla inesperada. Sonrió levemente, la misma sonrisa que había usado 1000 veces para disipar tensiones. «Carlos», dijo con ligereza, «¿de qué se trata todo esto? ¿Otro día lleno de documentos?» Él no respondió con una sonrisa. Empujó el expediente hacia ella con un movimiento seco, sin apartar la mirada. ¿Qué te sí. «Camila», dijo, con la voz temblorosa pero firme, «has firmado cosas que no te pertenecen. Esto es el legado de mi madre. Es el legado de la nación». La sonrisa de ella se desvaneció. Se sentó y hojeó algunas páginas fingiendo calma. «Carlos, no sé de qué hablas. Son asuntos administrativos, no has estado bien últimamente. Solo intentaba ayudarte». «¿Ayudar?» La palabra estalló casi como un grito, resonando en la sala. Se acercó un paso más, los puños cerrados, su autocontrol resquebrajándose. «¿Llamas ayuda a falsificar mi firma, vender las joyas de mi madre y entregar tierras reales? No, Camila, no hiciste esto por mí. Lo hiciste por ti». Ella retrocedió, el rostro perdiendo color, pero se recompuso rápidamente. «Estás equivocado», replicó. «Intentaba asegurar nuestro futuro. La monarquía necesita recursos, los tiempos están cambiando. Tú lo sabes mejor que nadie. Hice lo que era necesario». Extendió la mano y rozó su manga, pero Carlos se apartó de inmediato con los ojos llenos de dolor. «¿Asegurar?», murmuró, incapaz de continuar. «Lo repito», dijo Carlos, con la voz baja, pesada como el plomo. «Has pisoteado la memoria de mi madre, la memoria de Diana y todo aquello sobre lo que se construyó esta monarquía. Y como si eso no fuera suficiente, están tus encuentros con Aldrich. ¿De verdad creíste que no me enteraría?». El nombre la golpeó como un látigo. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna defensa. Las fotografías borrosas que había minimizado regresaron ahora para atormentarla. «Carlos», balbuceó, «estás exagerando. Anthony es solo un viejo amigo, un consejero, nada más. Tú sabes que te amo». «¿Amarme?». Carlos dejó escapar una risa amarga, áspera. Se dio la vuelta y caminó lentamente hasta la chimenea, donde reposaba una fotografía enmarcada del día de su boda. La levantó con cuidado, pasando los dedos por los rostros sonrientes detenidos en el tiempo. «Lo sacrifiqué todo por ti», dijo con la voz temblorosa, cargada de dolor. «Mi honor, la confianza de mi familia, la fe del pueblo. Te defendí cuando el mundo nos despreciaba, y ahora ni siquiera sé qué he estado protegiendo». La compostura de Camila se resquebrajó. Un frío le recorrió el cuerpo al darse cuenta de que ya no estaba frente al esposo que siempre la había defendido, sino ante un hombre al que se le había agotado la paciencia. Dio un paso hacia él, con voz suave, suplicante. «Carlos, escúchame. Debería habértelo dicho. Sí, pero nunca quise traicionarte. Quería hacernos más fuertes, para que nadie volviera a mirarnos por encima del hombro. Eso era todo». Extendió la mano hacia su hombro, pero él permaneció inmóvil. De espaldas a ella, era una estatua de dolor y silencio. La habitación se llenó de palabras no dichas, de un amor herido sin posibilidad de reparación. «Carlos», su voz se quebró. «Hemos soportado tanto juntos. No dejes que esto destruya todo lo que hemos construido». Pero sus palabras fueron ligeras frente a la fortaleza que él había levantado alrededor de su corazón. «Basta, Camila». Su tono era sereno, pero más frío que los vientos invernales de Balmoral. Se volvió hacia ella con los ojos despojados de toda calidez. «Necesito tiempo para pensar, pero escúchame bien. Lo que has hecho no es solo una traición hacia mí, es una traición a la monarquía misma». La batalla silenciosa de la reina. El eco de los pasos de Carlos permaneció en los pasillos de Clarence House mucho después de que abandonara el salón. Camila quedó inmóvil, con la mirada fija en la puerta que él había cerrado tras de sí. El silencio le oprimía el pecho como un peso imposible de levantar. Aquel lugar, que había sido su refugio, ahora se sentía vacío, despojado de calor y de amor. Lentamente, extendió la mano y rozó la tela del sillón donde Carlos solía sentarse, hablándole de sus sueños para la monarquía, de un futuro que construirían juntos. Por primera vez, el miedo la invadió. No el miedo al público, ni a la prensa, ni siquiera a perder la corona. Era el miedo a perderlo a él.
al hombre que creyó que estaría a su lado hasta el final. «Carlos», susurró al aire vacío, pero su voz se desvaneció como humo, absorbida por la quietud. En los días siguientes, Clarence House se volvió asfixiante. Cada pasillo parecía un campo de batalla invisible. El personal se movía con cautela, evitando su mirada, y los susurros se filtraban por las paredes. Ella lo sentía. Él había hablado con ellos y ahora el aire estaba cargado de su decepción, como un fantasma que la perseguía. Sin embargo, Camila no era una mujer que se derrumbara ante el silencio. Había sobrevivido a décadas de odio, burlas y rumores que la habían pintado como la villana. Había soportado lo que muchos no habrían resistido. Y así, frente a la amenaza de perder su título, su influencia y el amor por el que tanto había luchado, no lloró. Planeó. Sola en sus aposentos privados, se sentó ante el escritorio. Sus manos pálidas descansaban sobre el teléfono, su rostro iluminado por el brillo de la pantalla. En sus ojos ya no había tristeza, sino una determinación fría. «Si cree que desapareceré en silencio», murmuró. «No me conoce en absoluto». Sus dedos se movieron con rapidez. Números marcados, nombres pronunciados en voz baja, planes puestos en marcha. Con la precisión de una maestra del ajedrez comenzó a mover sus piezas. Primero, los periodistas, aquellos que vivían del escándalo, que ansiaban la próxima gran historia. Los contactó de forma sutil, con una voz suave y un tono medido. «Solo quiero que se conozca la verdad», les decía. Y pronto aparecieron los titulares: «La reina olvidada». Camila, la mujer que lo sacrificó todo. La retrataban como una esposa leal, cargando con el peso de la monarquía, mientras su marido se consumía entre una salud frágil y recuerdos del pasado. Ya no era la villana, era la víctima, y el mundo comenzó a escucharla. Pero ese fue solo su primer movimiento. Llamó a Annabel, su amiga de la infancia, quien había estado a su lado desde los días en que un escándalo podía haberlas destruido a ambas. Y también a Tom, el asesor financiero que había facilitado discretamente sus operaciones, allanando caminos que otros habrían dejado llenos de obstáculos. Se reunieron en secreto, lejos de la mirada vigilante de Buckingham, en un hotel discreto a las afueras de Londres. «Solo quise modernizar la monarquía», les dijo Camila con voz firme y convincente. «Carlos se aferra al pasado. Si no nos adaptamos, todo se vendrá abajo». Annabel asintió sin dudar. Tom vaciló, pero finalmente aceptó, prometiendo recabar apoyo entre políticos afines. Camila sintió como el suelo bajo sus pies volvía a fortalecerse. Estaba construyendo un ejército, no de soldados, sino de palabras, influencia y alianzas. Y aún así, su arma más audaz permanecía guardada en su propia caja fuerte. Era una noche sin sueño. Él fue una noche sin sueño cuando finalmente abrió la caja fuerte. Sus dedos temblaron levemente al tocar el atado de cartas. Eran las cartas de Carlos, escritas durante los primeros años de su matrimonio, palabras cargadas de culpa, de anhelo, de debilidad. En aquellas páginas se revelaba un Carlos que el público solo había intuido. Si salían a la luz, podrían herirlo profundamente, destruir lo que aún quedaba de su imagen y romper la confianza que tanto le había costado reconstruir. No deseaba utilizarlas, pero saber que existían le otorgaba poder. Con mano firme, envió un mensaje a través de un intermediario de absoluta confianza. «Si quieres que esto termine en silencio, habla conmigo. No me obligues a hacer algo de lo que ambos nos arrepentiremos». En el palacio de Buckingham, Carlos estaba sentado frente a la pantalla iluminada de su ordenador, leyendo titulares que elogiaban el sacrificio de Camila. Cada línea lo hería más profundamente. La mujer que había defendido contra el mundo ahora se presentaba como la reina abandonada, mientras él aparecía frío, distante, incapaz. «Camila», susurró con la voz quebrada. «¿Qué estás intentando hacer?» Sabía que ella no luchaba solo por sobrevivir. Luchaba por el poder, y ese conocimiento le atravesaba el pecho como un corte afilado. Le llegaron informes de reuniones secretas, rumores de amenazas veladas, y luego apareció el mensaje sobre las cartas. Su pasado. Aquel que había querido enterrar, ahora alzado como una espada sobre su cabeza. Se detuvo junto a la ventana, observando los jardines. Las rosas florecían bajo el sol tardío. Antes le habían dado paz, recordándole la belleza que su madre tanto amaba. Ahora parecían burlarse de él, con colores intensos, casi crueles. Estaba atrapado entre dos caminos: ceder ante Camila y proteger su corazón una última vez, pagando el precio de su honor, o enfrentarse a ella y arriesgarse a su furia, a sus revelaciones y a la tormenta que podría desatar sobre la corona. Pero alguien más tenía una idea distinta. Los herederos se levantan. Los días posteriores a la tormenta en Clarence House pesaron como una sombra sobre la familia real. El silencio se apoderó de los pasillos como una alarma constante.
Los sirvientes caminaban con cautela, las voces se reducían a susurros, como si el propio palacio se preparara para una batalla inevitable. Camila creía haber asegurado su posición. Su campaña mediática cuidadosamente diseñada y los aliados que la respaldaban le hacían pensar que había inclinado la balanza a su favor. Sin embargo, no veía a la figura que, en silencio, observaba cada movimiento con atención implacable. El príncipe William. Desde hacía años, William desconfiaba de Camila. Siempre había sentido que ella se colocaba máscaras con demasiada facilidad. Cuando un sirviente de confianza le llevó fragmentos de conversaciones escuchadas, nombres de aliados secretos y referencias a planes ocultos, sus sospechas se transformaron en certeza. Y cuando leyó los periódicos que la retrataban como la reina noble y olvidada, algo dentro de él se quebró. Aquellas palabras no eran solo mentiras, eran una ofensa a su abuela, la reina Isabel II, cuya devoción había definido la monarquía, una ofensa a su madre, Diana, cuya memoria seguía viva en el corazón del país. William apretó los puños frente a los titulares. La reina olvidada, Camila la sacrificada. No permitiría que la verdad quedara enterrada bajo sus maniobras. Era momento de actuar. Pero antes necesitaba la aprobación de su padre. Una tarde, William entró en el estudio de Carlos en el Palacio de Kensington. El aire olía a cuero antiguo y a madera quemada de la chimenea. Carlos estaba encorvado sobre su escritorio, sosteniendo una carta antigua de Camila. La tinta desvaída y los bordes gastados hablaban de un amor que él había creído inquebrantable. William se mantuvo erguido, con la mandíbula tensa. «Padre», comenzó, «sé lo que Camila está haciendo. No solo nos está despojando, está manipulando la historia, reuniendo aliados y amenazándote con esas cartas antiguas. No podemos permitir que esto continúe. Debes actuar ahora». Carlos levantó la mirada. El dolor brilló en sus ojos cansados. Dejó la carta sobre la mesa con manos temblorosas. «William», dijo con la voz rota, «es la mujer que he amado toda mi vida. La protegí de la burla, del odio del mundo. ¿Cómo puedo enfrentarme a ella ahora?» Los ojos de William se oscurecieron. Dio un paso al frente, su tono afilado por el deber. «Lo entiendo, padre. Pero el amor no puede cegarnos cuando la traición es tan evidente. No solo te ha traicionado a ti, nos ha traicionado a todos. Ha insultado la memoria de la abuela. Ha mancillado el legado de mi madre. Si tú no puedes actuar, permíteme hacerlo. Dame tu consentimiento». Durante un largo instante, Carlos guardó silencio. Luego, como si escuchara la voz de su madre en su memoria, «Un rey protege no solo su corazón, sino su corona». Exhaló lentamente. «Está bien, William», susurró. «Haz lo que debas, pero sé prudente. Camila no es una enemiga fácil». La caída. Con la aprobación reticente de su padre, William actuó con rapidez. Reunió a un círculo de absoluta confianza. En el centro estaba su tía, la princesa Ana, guardiana inquebrantable del legado de su madre. William le presentó las pruebas. Firmas falsificadas, transferencias sospechosas, recortes de prensa manipulados. Los ojos de Ana se endurecieron. «No destruirá lo que mi madre construyó», dijo con firmeza. «Esto lo terminamos juntos». Trabajaron con precisión silenciosa. Contactaron a periódicos serios ajenos a la narrativa de Camila. Los documentos circularon. Expertos financieros confirmaron la verdad. Y pronto nuevos titulares sacudieron al país. La conspiración de activos de la reina. La verdad detrás de las firmas falsificadas. La marea cambió. William fue más lejos. Llamó a los aliados de Camila, Annabel y Tom. Se les ofreció una elección clara. «O están con la corona», dijo William con voz de acero, «o caen con ella». Annabel cedió primero, confesando y entregando pruebas de las reuniones secretas. Tom resistió, aferrado a su ambición, pero cuando sus apoyos políticos comenzaron a abandonarlo, también se derrumbó. El imperio de Camila empezó a desmoronarse. En Clarence House, Camila observaba las noticias con manos temblorosas. Su teléfono no dejaba de vibrar, pero las voces que esperaba ya no respondían. Annabel había desaparecido. Tom solo envió un mensaje: «No puedo ayudarte más». Los mismos periodistas que antes la defendían, ahora perseguían su caída. Los titulares gritaban: «Traición. Escándalo de blanqueo de dinero de la reina Camila». Sintió un miedo que nunca había conocido. No era el miedo a los rumores, era el miedo a la ruina. Cuando Carlos puso fin a todo, fue como una tormenta imposible de detener. El país entero habló de un solo tema. La evidencia ya no podía ocultarse. Carlos convocó una reunión de emergencia del Consejo Real. El Palacio de Buckingham se transformó en un tribunal de verdad. Bajo los candelabros, entre tapices carmesíes y retratos de antiguos monarcas, la historia aguardaba. Carlos se sentó al frente.
pálido pero firme. A su derecha, William. A su lado, Ana. La puerta se abrió. Camila entró, ya no como reina venerada, sino como acusada. William se levantó. Las pruebas son irrefutables, y la sala contuvo la respiración. «Hice lo que creí mejor para la monarquía», dijo ella con rapidez. «Charles, sabes que nunca quise hacerte daño ni a ti ni a la corona. Solo quería que fuéramos fuertes para el futuro, que sobreviviéramos en una nueva era». Su defensa se encontró con un silencio absoluto. La mirada de William atravesó sus palabras como una hoja afilada. El rostro de Anne permaneció inmóvil. Los miembros del consejo aguardaron sin decir nada. Entonces Charles levantó la mano. La sala quedó en completo silencio. Se puso de pie lentamente. Su voz era baja pero cortante como el cristal. «Camila», dijo, «he pasado mi vida protegiéndote de las críticas, del desprecio, de cada voz que advertía que acabaría siendo mi ruina. Siempre estuve a tu lado». Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa. «Pero lo que has hecho no es un error. Es una traición. Pisoteaste el legado de mi madre. Deshonraste la memoria de Diana. Y has burlado la confianza de esta nación. Eso no puedo perdonarlo». Los labios de Camila se entreabrieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Charles, por favor», susurró. «Dame una última oportunidad. Me equivoqué, sí, pero te amo. Tú sabes que te amo». Él apartó el rostro, incapaz de soportar la visión de su súplica rota. Los recuerdos de los años compartidos, risas, desafíos, luchas, se alzaron como fantasmas en su mente. Pero ya no lo sanaban. Solo ardían. «Tu última oportunidad ya pasó», respondió con la voz ahogada por el dolor. «Terminó en el momento en que elegiste la traición por encima de mí, de esta familia y de la corona». Tomó aire y pronunció las palabras que cortarían más hondo que cualquier arma. «Desde hoy quedas apartada de todas las funciones reales. No tendrás acceso a archivos, bienes ni decisiones. Vivirás separada en Highgrove, y cada uno de tus movimientos será supervisado». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Camila se tambaleó, como si el corazón hubiera dejado de latirle. Buscó en el rostro de Charles una señal de compasión, aunque fuera un destello del hombre que la había amado con tanta intensidad. No encontró nada. Sus ojos estaban fríos, su determinación intacta. Las lágrimas recorrieron sus mejillas. «Charles», susurró una vez más. «Por favor». Pero el rey no se volvió. William y Anne intercambiaron una mirada. Ambos comprendían lo que aquel instante significaba. No era solo un castigo. Era la ruptura definitiva de un matrimonio que Charles había defendido durante décadas. Los miembros del consejo asintieron uno tras otro, aceptando la decisión. Las pesadas puertas de la sala se cerraron y, con ellas, concluyó uno de los capítulos más dolorosos de la monarquía. Un jardín de sombras, Highgrove, House, había sido, en otro tiempo, un refugio de alegría. Un paraíso privado donde Charles y Camila reían, compartían secretos y creían que el amor podía vencerlo todo. Ahora se había convertido en una jaula dorada. Para el mundo exterior, ella era la reina caída en desgracia. Dentro de los silenciosos muros de Highgrove, Camila vivía en el exilio, sin poder, separada de la corona y prisionera de recuerdos imposibles de evitar. El paisaje de Gloucestershire parecía idílico para cualquier visitante. Para ella ya no lo era. Cada mañana caminaba lentamente por el famoso jardín de rosas, el mismo que Charles había plantado para ella con tanto esmero. Las rosas, de un rojo intenso, habían sido símbolos de su amor. Él había cuidado cada flor con sus propias manos, como si cultivara su futuro juntos. Ahora cada pétalo le hería el corazón. El aroma que antes adoraba la atormentaba. Las rosas le susurraban todo lo que había perdido, su confianza, su amor, la vida que soñó gobernar a su lado. A veces se detenía y rozaba las flores con los dedos, con los ojos llenos de lágrimas que rara vez se permitía derramar. «¿Cómo llegamos a esto?», susurró una tarde tan bajo que solo el viento respondió. Los medios, que antes había utilizado como arma, se volvieron contra ella. Los mismos periodistas a los que había seducido con palabras, ahora llenaban portadas con calificativos crueles. La reina deshonrada, la traidora a la corona. Sus aliados desaparecieron. Annabel. Tom. Los políticos que le habían prometido lealtad dejaron de llamar, de escribir. La abandonaron como si fuera una enfermedad contagiosa. Incluso el personal de Highgrove la miraba distinto. Sus reverencias eran correctas, pero vacías. Sus miradas distantes. Sabía que ya no la veían como reina, sino como alguien caída en desgracia. Por las noches, Camila se sentaba en su dormitorio, frente a un escritorio sencillo. Allí yacía una carta sin terminar.
Muchas veces intentó escribirle a Charles. «Charles, perdóname», escribió una vez. Las palabras le parecieron huecas. «Ninguna carta puede borrar lo que hice», murmuró, dejando la pluma. Pensó en las firmas falsificadas, los tratos ocultos, las reuniones secretas. Cada decisión había levantado un muro tan alto que ni siquiera el amor podía superarlo. Una noche, dobló la carta y la arrojó al fuego. Permaneció inmóvil mientras las llamas la consumían, el humo elevándose como los últimos restos de esperanza. Muy lejos, en el palacio de Buckingham, Charles vivía su propia soledad. Llevaba la corona con dignidad firme, pero tras las puertas cerradas, era un hombre herido por el amor y la traición. En su estudio, rodeado de retratos de su madre, la reina Isabel II, y de Diana, sentía el peso de la historia sobre sus hombros. La corona descansaba sobre su escritorio, pesada no solo por el oro, sino por los recuerdos. Una tarde, con la luz dorada del atardecer llenando la habitación, Charles sostuvo un pequeño anillo en la mano. Un regalo que había dado a Camila en los primeros días de su amor. Lo giró lentamente entre los dedos. «Perdí a la mujer que amé», susurró. «Pero peor aún, nunca fue realmente mía». Las palabras lo hirieron más que cualquier herida. William permanecía a su lado, trabajando incansablemente como heredero, decidido a proteger la monarquía y el legado de su abuela. Anne seguía siendo su escudo, firme y leal. Aún así, Charles sentía un vacío que nadie podía llenar. Por las noches, cuando el palacio quedaba en silencio, se acercaba a la ventana. Los jardines abajo se parecían a los de Highgrove. Allí también florecían rosas, pero no le traían alegría. «Son solo recuerdos», murmuró una vez, apoyando la mano en el cristal. «Recuerdos de todo lo que perdí. No solo a ella, sino mi fe en el amor mismo». Así, dos corazones vivían separados, unidos por la misma tristeza. En Highgrove, Camila vagaba entre silencios, perseguida por rosas que antes simbolizaban amor y ahora solo evocaban culpa. En Buckingham, Charles portaba la corona, cumplía con su deber y se mostraba firme ante la nación. Pero por dentro ambos eran prisioneros. Ella, del exilio y el arrepentimiento. Él, del honor y el corazón roto. Y sin embargo, su historia aún no ha terminado. Observa con atención. La verdadera tormenta está por llegar y podría llevar a la monarquía hacia un nuevo destino.